Continuaremos. Entonces, nuevamente se coloca raíz de 2 con raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2, 2. Con este 2, 1, ¿no? Y r por r, r al cuadrado. Pero r es dato, ¿no? R es 5 centímetros. Entonces, r al cuadrado, vamos a poner acá, r al cuadrado, pero r es 5. ¿Y 5 al cuadrado cuánto es? ¿Cuánto es? 25, ¿no? Entonces acá vamos a... Hay espacio todavía, ¿no? Tenemos espacio. Entonces acá vamos a poner el área del rectángulo máximo es igual r al cuadrado, que es 5 al cuadrado, 25. Pero en centímetros, como es área, tenemos centímetros al cuadrado, ¿no? Haciendo un análisis dimensional. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta, verdad? ¿No? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Entonces, ¿hay alguna consulta? Ya. Entonces, vámonos a la otra parte de a la aplicación de la derivada. ¿Listo? ¿Qué es gráfica de funciones? ¿No? Gráfica de funciones. Vamos a graficar funciones, ¿no? En esta gráfica de funciones vamos a usar como herramienta a las derivadas, ¿no? ¿Listo? A ver, mientras copien, vamos a ver. Sí, ¿no hay alguna consulta, duda? Ya. Vámonos, entonces lo voy a borrar. Y voy a resolver un ejercicio completo. Es un gráfico de funciones, ¿no? Vamos a complementar un ejercicio más. ¿Sí? De la parte de gráfica de funciones. ¿Listo? Para eso necesito su completa atención. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vámonos a gráfico de funciones, que es la otra aplicación de las derivadas. ¿Listo? Vamos a poner acá en mayúsculas gráfica de funciones. ¿Hay plata, no? ¿Por mañana? De ¿no? Entonces, acá es otra aplicación de las derivadas, ¿no? Para eso nos vamos directamente a nuestro ejercicio número 1. Vamos a realizar efectuando
Les voy a sugerir que si quieren consultar alguna duda, desactiven su audio, ¿no? Y para consultar, entonces activen su audio, ¿ya? Para no molestar a los que están atendiendo, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí? Uno está concentrando, ¿no? Entonces, efectuando un análisis completo, ¿ya? Construye la gráfica. Construye la gráfica de la siguiente función. ¿No? F de x igual a 1/4 de x elevado a la cuarta menos 2/3 de x elevado al cubo menos 5/2 de x al cuadrado más 6x más 2. ¿Listo? Vamos a darle solución. Al igual que hemos hecho en los anteriores ejercicios, vamos a aplicar nuestros pasos mnemotécnicos, ¿sí? Los pasos mnemotécnicos los voy a aplicar conforme vayamos resolviendo el ejercicio. ¿Listo? Acá tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido, por si acaso, ¿no? Todo lo que hemos aprendido en el transcurso de las derivadas. ¿Listo? Entonces, como paso número 1, ¿sí? Vamos a paso número 1. Vamos a analizar el dominio de la función. Pues en el paso número 1 se debe analizar el dominio de la función. ¿Listo? Entonces vamos a poner dominio de f de x, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en f de x todo está en el numerador, por lo que no es el caso de analizar el dominio, ¿no? Entonces, como se trata de una función polinómica que solo tiene numerador, ¿no? Que solo tiene numerador, entonces no hay un dominio de restricción, por lo que el dominio de f de x, ¿no? Es, bueno, para todo x tal que x pertenezca a todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el dominio son todos reales. ¿Listo? Entonces, en el paso número 2, lo que vamos a hacer es, como estamos graficando esta función o cualquier otra función que ustedes tengan, vamos a ver cuál es el comportamiento de esta función con respecto a las intersecciones tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner las intersecciones. Entonces, primero haremos eje. Vamos a poner primero con el eje Y. Entonces, eje Y igual a 0, ¿no? Vamos a poner primero X. Eje X, entonces, si hacemos con el eje X, lo que vamos a calcular es cuando Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que Y es f de X, ¿no? F de X es Y, ¿no? Entonces, si todo esto es 0, entonces tenemos que resolver esta ecuación, ¿no? 1/4 de x a la cuarta menos 2/3 de x al cubo menos 5/2 de x al cuadrado más 16 es 6x más 2 igual a 0. Acá pueden aplicar la teoría que han aprendido en sus cursos
anteriores, ¿no? Que en los cursos prefacultativos. El método que ustedes quieran lo aplican para resolver esta ecuación de cuarto grado y hallar sus raíces, ¿no? Ahora les voy a pedir esa parte, lo resolveremos, ¿no? ¿Listo? Desde cuarto grado, por lo que van a tener 4 soluciones, ¿no? A ver, díctenme esas soluciones. Si tienen una calculadora a su lado, mucho mejor. A ver, yo tengo que calcular. A ver, calcular ahorita. Sí, factorice. Pueden aplicar el método que ustedes quieran, con tal que puedan resolver esa ecuación. ¿Listo? Entonces. ¿Ya? ¿Cuál es la primera raíz? A ver acá, vamos. Menos 3,01. ¿No? Menos 3,01. X igual, todos son reales, ¿no? Menos 0,3, ¿no? A ver. $0,3. ¿No? 0,3. La otra solución es X igual 2,76. Coma. Y el otro punto es, la otra raíz es 3,21. ¿Sí? Sí, son las raíces aproximadas, ¿no? Recalco, ¿no? Acá ustedes pueden aplicar el método que ustedes lo vean, ¿no? Si lo pueden hacer en calculadora, eso depende del examen, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, si lleva de 0, tengo las intersecciones en el eje X, ¿no? Está en menos 3,01, en menos 0,3, en 2,76 y en 3, tengo 4 intersecciones, porque es una ecuación de cuarto grado. ¿Listo? Ahora voy a hacer con el eje Y, por lo que X es igual a 0. Acá está sencillo, ¿no? Si X vale 0, ¿no? ¿Cuánto vale Y? Y, ¿no? Porque Y es f de X, ¿no? Si esto vale X a la cuarta es 0, X al cubo es 0, X al cuadrado es 0 y X es 0. Todo esto es 0, ¿no? Todo nos queda 2. ¿No? ¿Listo? Listo. Muy bien. ¿No? Y vale 2. Si X vale 0, Y vale 2. ¿No? La intersección en el eje. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, todavía se observa. En el tercer paso vamos a analizar los puntos críticos. Paso número 3, vamos a poner los puntos críticos. ¿Listo? Vamos a calcular los puntos críticos. ¿No? Entonces, para calcular los puntos críticos, vamos a utilizar la primera derivada. ¿Listo? El criterio de la primera derivada. Es decir, para hallar los puntos críticos, vamos a derivar la función, la primera derivada, y la vamos a igualar a 0. ¿Listo? Entonces derivamos la función. Acá está. F' de x igual. La derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, ¿no? Y con este 4 se simplifica. Solo me queda x elevado al cubo. Menos la derivada de x al cubo
3 baja y x elevado al cuadrado. Con este 3, pues, se simplifica, ¿no? Menos 2x al cuadrado, ¿no? Acá lo mismo. La derivada de x al cuadrado, 2x. Con este 2 se simplifica, ¿no? Menos 5x, ¿no? La derivada de 6x más 6 y la derivada de 2, 0, ¿no? Ya tengo la primera. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, esta primera derivada la vamos a igualar a 0, ¿no? Aquí voy a continuar. Entonces, x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Entonces acá los valores de x van a ser mis puntos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá también podemos aplicar cualquier método que ustedes vean, ¿no? Factorizan, ¿no? Pueden dar por Ruffini, ¿no? Entonces, ahora eso los vamos a saltar y lo voy a resolver en mi calculadora, ¿no? Ustedes en su examen lo van a aplicar el método que sea conveniente, o el método que sea más. Muy bien. Entonces, es x vale menos 2, resolviendo, ¿no? Resolviendo, ¿no? Resolviendo. X es igual a 2, ¿no? Menos 2, y x es igual a, ¿ven? A 1, y x es igual a 3, ¿no? A ver, corrobore. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces, inmediatamente una vez que hayamos hallado los puntos críticos en x igual a menos 2, ¿no? Vamos a hallar, estas son las abscisas, ¿no? Las ejes de las abscisas. Ahora vamos a hallar su coordenada, ¿no? En las ejes de las y. Si x vale menos 2, ¿no? Entonces, esta x menos 2, vamos a reemplazar en la función. Acá está nuestra función. En f en menos 2. ¿Qué es igual a esto? Acá lo vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a evaluar en nuestra función original. ¿Cuánto es? ¿Sí? Tengan a la mano su calculadora, ¿no? Me sale menos 32 tercios. Entonces, aquí es su, en x es menos 2 y en y es menos 32 tercios, ¿no? Ahora, para x igual a 1, su abscisa es, su ordenada es 61 doceavos. 61 doceavos. Punto y coma. Ahora sí, para x igual a 3, ¿no? Lo mismo, ¿no? En x igual a 1 lo reemplazan acá, evalúan en 1 y sale 61 sobre 2. Acá, ahora sí, en 3, acá en f en 3 evalúan, ¿cuánto me sale? Menos un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Me van a corroborar esa información. Menos un cuarto. ¿No? ¿Listo? Esto vamos a dejarlo en números, ¿no? Sale menos esta fracción en números con decimales, ¿no? 10,7. Menos 10,7 es 32. Y 61 sobre 12 es 5,083. 5, no, aproximadamente 5. ¿No? 5. Y el otro es menos un cuarto, es esta parte, ¿no? Menos 0,25. ¿No?
menos 0,25. ¿No? Acá también podemos manejar así, ¿no? 5,1, por ejemplo, ¿no? Porque hay décimas, 5, ¿listo? Aquí es valores aproximados, ¿no? Equivalente es 32, acá. Muy bien. Ahora, hemos hallado los puntos críticos. ¿Se acuerdan de la aplicación anterior? La primera derivada igualamos a 0, ¿qué era? Eran los posibles puntos, eran los posibles máximos o los posibles mínimos. Y eso era, ¿no? Entonces, hallamos los puntos críticos. En estos posibles puntos críticos, o bien va a haber un máximo, o bien va a haber un mínimo, ¿no? Ahí va el concepto. ¿Listo? Entonces tenemos unos posibles máximos y unos posibles mínimos, ¿no? Entonces eso lo vamos a analizar en el siguiente paso. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es, el paso número 4, vamos a analizar análisis de intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Análisis de intervalos de crecimiento ¿no? ¿Se nota hasta ahí? Ya no se nota, ¿no? Crecimiento y decrecimiento de la función, ¿no? Copiamos. En este caso vamos a analizar la primera derivada de la función. La primera derivada de la función es esta, ¿no? Está acá. X al cubo. No es X al cubo, ¿no? Ah, está bien, ¿no? X al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más al final, ¿no? Entonces, vamos a ver, según estos puntos críticos, ¿no? Están ubicados del menos 2, 1 y 3. En estos puntos críticos, ¿no? Que separan la recta en unos 3 intervalos. Entonces, en esos puntos, ¿van a crecer o van a decrecer? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, observen esta parte. Vamos a analizar el signo, ¿no? El signo. ¿No? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Nuevamente se calcula, ¿no? Tengo 1, 2, 3, ¿no? 3 puntos críticos. Por lo que estos 3 puntos críticos en las rectas real van a separar en 4 intervalos, ¿no? Eso. Muy bien. Continuamos. Tenemos la primera derivada de la función. Vamos a analizar el signo para ver si en el intervalo hay un crecimiento o en el otro intervalo hay un decrecimiento, pero de la función. ¿Listo? Para eso. Entonces vamos a analizar el signo. Ahora, crece la función, crece si la primera derivada de la función es mayor que 0. ¿Listo? Es mayor que 0. Entonces, ¿cuál es la función? Esta de acá. X al cubo. Esta función se observa todavía, ¿no? Ya. Entonces, X al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 es mayor que 0. Ah, y tengo que resolver esta inecuación, ¿no? Entonces, esta factorización x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6, ¿no? Sus raíces serán estas de acá, ¿no? Entonces, podemos factorizarlo. Directamente sería, ¿cómo sería? X igual a más 2, x menos 1 y x menos 3, ¿no? Esa sería su factorización de esta, mayor que 0, ¿no? O si no factorice nuevamente y les va a dar los mismos puntos, ¿no? ¿Listo? ¿Sí?
Entonces, continuamos. Tengo que resolver esta inecuación, ¿no? Entonces, nos dibujamos nuestras rectas de A. Esto le hemos resuelto varias veces este tipo de inecuaciones, ¿no? Cuando estábamos en función, mejor dicho, el primer capítulo, ¿no? De inecuaciones. Los puntos críticos de esta inecuación. Menos 2, x igual a menos 2, x igual a 1 y x igual a 3, ¿no? Nos daremos un valor. En x igual a 0, por ejemplo. 0. Si este es 0, 0, 0, tenemos 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos, más 6. Esto es positivo. Entonces, positivo más 6 es mayor que 0, verdad. Por lo que esto es verdad, esto es falsedad, esto es verdad y esto es falsedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí calcularemos ese intervalo. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún problema? ¿Alguna consulta? ¿No? Vamos a ver, entonces sería este intervalo, este intervalo, ¿no? Entonces, acá vamos. X pertenece desde menos 2, hasta 1, esto es abierto, abierto. Unión en 3 abierto hasta más infinito también, ¿no? Entonces, este es el intervalo, ¿no? Estos dos intervalos son los intervalos de cuando crece la función, cuando crece, ¿no? Pues los intervalos de crecimiento. Ahora vamos a calcular la función en qué intervalo decrece, ¿no? Entonces, acá vamos a poner ahora decrece, ¿no? Si la primera derivada, no estamos usando el criterio de la primera derivada, ¿no? Es menor que 0, ¿sí? Si la primera derivada es menor que 0, la función decrece, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna consulta duda? Voy a borrar esta parte, la primera pizarra. A ver, ¿hay alguna consulta duda? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta duda? Ya. No hay consultas dudas, vámonos, continuamos, ¿no? Continuamos. Muy bien, continuamos. Voy a borrar la primera pizarra. ¿Ya? Voy a borrar la primera pizarra. ¿Ya? Bueno, mientras están copiando vamos a recalcar, ¿no? Entonces, el primer paso era el dominio de la función, ¿no? Entonces, eran todos reales. Entonces, no nos preocupamos más sobre el eje X, ¿no? Vamos a hacer el análisis sobre todo el rango de los valores de X, ¿no? Entonces, pero si tuviese alguna restricción, ¿no? Alguna restricción, esta función, entonces va a haber en ciertos lugares en donde la función no existe, ¿no? Entonces, en esos lugares de X, en esos valores de X donde hay restricción, está vacío, entonces no analizo la función, ¿no? Solo en los valores de X que existe la función, ¿no? ¿Listo? Entonces, siempre vamos a calcular los puntos críticos respecto al numerador, ¿no? Y no al denominador. En el denominador son valores de X en los cuales la función no existe. ¿A ver? ¿Listo? Muy bien. Vamos a borrar la primera pizarra. Esta pizarra lo voy a borrar. ¿Ya? Y ojo, por favor, ténganlo anotado, ¿no? Porque voy a necesitar después, no a dictar, ¿ya? Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces voy a borrar,
de aquí que se he borrado, a ver si funciona, ¿no? Entonces, decrece. Entonces, la misma función que sería, bueno, la misma f' de x es x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? La inecuación va a ser menor que 0. ¿Listo? f' de x es esta parte y lo vamos a decir menor que 0. ¿No? Si f' de x es menor que 0, la función decrece. ¿No? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es resolver esta inecuación. Pero aquí tenemos que aplicar algo de criterio de nuestra parte, ¿no? Si esta inecuación es mayor que 0, nos ha dado estos resultados, si lo invierto la desigualdad, voy a obtener aquellos intervalos que en el primero no pertenezcan, ¿no? El complemento. Si acá pertenecía desde menos 2 hasta 1, el otro ya no pertenece, ¿no? Entonces podemos seguir directamente esa parte, ¿no? Sería x pertenece, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el complemento? Sería desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta menos 2. ¿Están de acuerdo? Sería el complemento, ¿no? Y luego sería unión desde 1 hasta 3 también. Mucho más fácil, ¿no? Porque ya sabemos que son ecuaciones. En este intervalo, lo que pasa es que la función decrece. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a dividir en nuestras reglas real, así para que sea más intuitivo y más bonito, ¿no? Eje a los positivos, esto a los negativos. Compañeros, ¿no? Entonces, como les dije, como el dominio era todos reales, entonces yo tengo que analizar el gráfico en todos reales, ¿no? ¿Listo? Ahí va el criterio con el dominio. Si el dominio hay, por ejemplo, desde 4 hasta 6, digamos, que la función no existe, entonces desde 4 hasta 6 no lo voy a analizar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a poner nuestros puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Era el menos 2. Ahí. El 1, que estaría aquí. Ahí con sus intervalos. Y luego el 3. Ahí está, ¿no ve? Muy bien. Ahora, dice, ¿en qué intervalos crece y decrece? Vamos a poner así. Ahí. Observen, crece desde menos 2 hasta 1. Desde menos 2 hasta 1, acá crece la función. Así con mayúscula, crece, ¿no? Desde 3 hasta infinito. Acá igual, crece. ¿No? Crece. ¿Listo? Esto es igual, se va a dar así. Y decrece, vamos a poner con color negro, y decrece desde menos infinito hasta menos 2. Aquí decrece. ¿No? Y desde 1 hasta 3 también decrece. Ahí está. ¿No? Ojo, este menos 2 es un punto crítico. Este 1 también es un punto crítico y este 3 es un punto crítico. ¿Ya? Como acá. En desde menos infinito hasta menos 2, ¿no? Dice que decrece. Entonces no sabemos si va a decrecer de forma cóncava, ¿no? O de forma convexa, no vamos a saber. ¿Sí? No vamos a saber. ¿No? Pero posteriormente lo vamos a ver. Sabemos que desde menos infinito hasta menos 2 decrece. Y desde menos 2 hasta 1 crece. Esto crecerá de forma cóncava o también crecerá de esta forma. ¿No? Será de forma cóncava o será de forma convexa. ¿No? No lo sabemos.
todavía, pero lo vamos a averiguar después. Y desde 1 hasta 3 dice que decrece, igual, no sabemos, va a ser de forma cóncava o será de forma convexa, no lo sabemos, ¿no? Y con color negro está eso, ¿no? Pero decrece. Y desde 3 hasta infinito también crece, ¿no? ¿Será cóncavo o será convexa? ¿Será cóncavo o será convexa? No sabemos, ¿no? Pero supuestamente lo vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un análisis más. Un análisis más. Acá entiendan. ¿Sí? Acá entiendan. Acá dice que decrece. Entonces vamos a intentar como signo negativo. Decrece hasta el punto crítico, que es menos 2. Y a partir del punto crítico dice que en esta parte crece hasta el punto crítico también. Y a partir de este punto crítico también decrece. ¿Hasta dónde? Hasta el punto crítico, 3. Y a partir de acá crece, ¿no? Entonces vamos a hacer con positivo, negativo, positivo, crece, negativo, crece, positivo, crece, ¿no? Entonces acá este punto crítico, acá hay un punto crítico, acá hay un punto crítico, acá está el punto crítico, ¿no? Muy bien.